Muchas gracias, bienvenidos a mi hogar y bienvenidos a esta reunión de Seichanoye. Es una gran dicha, una gran alegría poder estar con ustedes, aunque de manera virtual poder recibirlos aquí en mi hogar. Y ahora vamos a comenzar esta reunión con una oración. Vamos a hacer la oración para bendecir a la familia. Pongámonos, aquellos que deseen pueden ponerse en posición de oración. Si no quiere, puede simplemente cerrar los ojos y acompañar mentalmente esta oración. Oración para bendecir la familia, ya para manifestar, para transformar el hogar en un paraíso. Rece de la siguiente forma: mi Padre es Hijo de Dios, es un Padre excelente. Mi Madre es hija de Dios, es una Madre excelente. Mi hijo es hijo de Dios, es un hijo excelente. Mi hija es hija de Dios, es una hija excelente. Agregue a los demás miembros, retire a los que no tiene. Entonces, algunos segundos para mentalizarnos las demás personas de la familia. Muchas gracias, muchas gracias. Mentalice estas palabras agradeciendo a todos los miembros de su familia. Si hay algún familiar con quien la relación es difícil, agradezca sinceramente a esa persona durante la oración, mentalizando especialmente su nombre y su fisionomía. Sin duda alguna se volverá una buena persona. Muchas gracias. Podemos abrir los ojos y así encerramos la oración. Y ahora sí vamos a seguir adelante con nuestro estudio de hoy. Y vamos a usar como libro texto este libro del sagrado maestro Seicho Taniguchi. Así se concretiza el bien. Es un libro maravilloso. Así se concretiza el bien del profesor Seicho Taniguchi. Vamos a recibir sus palabras aquí en el capítulo 26. Oración es fuerza motriz. Entonces la oración es una fuerza real, es una fuerza activa, es poner en movimiento la vida de Dios que está en nuestro interior. Este es el principio de la oración. Entonces vamos a entender que la oración no es una cosa para suplicar a Dios, sino que es una manera de declarar, de hacer con que esta fuerza como declaración se realice y haga movimentar todo el universo. En japonés oración se dice inoru, y este radical de i es lo mismo de inochi, que es vida, y nochi, este nochi es lo mismo radical de noberu, que es declaración. Es decir, oración es declaración de la vida. Cuando nosotros hacemos la oración, estamos haciendo una declaración, y esta declaración es que realiza todas las cosas que movimenta el universo. Podemos decir que Dios, cuando declaró la existencia de la luz en el comienzo de todo, aquello era fundamentalmente una oración. Está equivocada la persona que piensa que la oración es algo para suplicar a Dios. Si así fuera, Dios no haría la oración. Dios hace todo con la oración. Oración es declaración. Es la fuerza de la palabra, que existe la luz y la luz pasó a existir. Y entonces de declaración en declaración Dios fue creando todas las cosas. Esta es la verdadera oración. Y cuando nosotros hacemos la oración, pongan mucha atención en este punto. Cuando nosotros hacemos la oración, como una oración, por ejemplo, Dios, hazme rico. Permítame volver, hace con que yo me vuelva rico. Hay una declaración que no sé, a veces no está tan claro, pero hay una declaración. Yo quiero que Dios me haga rico porque soy pobre. Yo soy es el nombre de Dios. Ustedes seguramente van a celebrar en el libro de Éxodos que Dios, cuando se presenta y le pregunta ¿cuál es su nombre? Y él contesta: yo soy lo que soy. Di al pueblo de Israel que yo soy te envío.
Entonces Dios se presenta como yo soy. Esta palabra yo soy es muy poderosa. Entonces vamos a decir, yo soy rico, yo soy feliz, yo soy saludable. Esta es la verdadera oración. Declaramos aquello que queremos ver realizado. Entonces, no vamos a hacer la oración, Dios, yo quiero que me haga rico, sino, gracias Dios, yo ya soy rico, y seguramente usted como mi Padre me conduce para realizar en este mundo fenoménico la riqueza. Y agradezco a Dios porque soy saludable, y Dios me orienta, me protege para que yo me vuelva, incluso en este mundo físico, cada vez más saludable. Esta es una oración correcta. Entonces el sagrado maestro Seicho Taniguchi escribe: la oración se realiza, pero para que nuestro deseo se concretice, debemos orar correctamente, manteniendo firmemente esta oración, mentalizándola durante un cierto periodo y no descuidar el esfuerzo para concretizarla, porque en el mundo de Dios no existe esta idea de tiempo. Esta es una medida de este mundo del fenómeno. En este mundo físico, como también en el mundo mental, hay lo que se llama tiempo, pero el tiempo es un fenómeno mental. Entonces, cuando se dice que lleva un tiempo para que la oración se concretice, no es que Dios va a pensar si va a nos conceder o no la gracia que les solicitamos, sino que lleva un tiempo de manifestación según las leyes del mundo mental y del mundo físico, porque Dios creó las leyes, por lo tanto, Él sí trabaja de acuerdo con estas leyes. Solamente la acción sobrenatural, Dios puede hacer algo de manera sobrenatural solamente en una emergencia, pero de manera general Dios trabaja siempre según las leyes. Y entonces lleva un tiempo, sí, porque por ejemplo una persona que está buscando un empleo, entonces no va a hacer la oración y va a abrir los ojos, se da cuenta que está en sus manos un contrato de trabajo, sino que hay que tener la intuición, salir, o enviar un currículo o buscar a alguien que le pueda indicar un trabajo. A veces lleva mucho poco tiempo, un poco más, pero hay una secuencia necesaria para que la cosa se vuelva realidad en este mundo. Entonces no hay que pensar que porque algo lleva un poco de tiempo que la oración no fue atendida. Es comparable al tiempo necesario para revelar una película. Cuando hablamos de revelar película, muchos jóvenes hoy no saben de qué se trata, porque hoy estamos en la época de las fotos digitales, pero de manera general las personas todavía conocen este proceso de revelar una película. Por más bello que sea el original, no será posible grabar en el papel una buena imagen si el tiempo de exposición a la luz es demasiado breve. De igual manera, es necesario un cierto tiempo entre la mentalización y la oración y su concretización. Nosotros también, hay otro aspecto que a veces lleva un poco de tiempo para cambiar nuestra energía mental, porque esta energía que da va a realizar o permitir ofrecer a Dios el espacio donde manifestarse. La persona comienza, entiende que es una persona saludable, entiende que es una persona próspera, entendió, pero todavía en las capas más profundas de su mente siguen ideas de enfermedad, de pobreza, de alto castigo. Entonces es necesario este tiempo también para que la oración trabaje en nuestro interior, haga un cambio en el interior de nuestra mente, de manera que nosotros tengamos la apertura mental para recibir aquello que Dios ya nos concedió como hijos de Dios. Entonces por eso es necesario este tiempo. Incluso como hablaba de esta cuestión de hacer la oración, una persona va a hacer la oración, por ejemplo, está
buscando un empleo y comienza a hacer la oración, la mentalización. Dios es el todo de todo, Dios posee todas las cosas, no es posible que el empleo de que necesito no esté en las manos de Dios. Esto es una oración afirmativa. El maestro nos enseña porque él propio hizo esta oración y logró encontrar un empleo antes de fundar Seichonoye. Entonces hacía esa oración y se volvió empleado. Fue a trabajar en una compañía de petróleo estadounidense allá en Japón. Entonces, esta es una oración afirmativa. Dios es el todo de todo. Dios posee todas las cosas. No es posible que el empleo que necesito no esté en las manos de Dios. Si yo existo aquí con una determinada capacidad, seguramente hay personas que necesitan de esta capacidad, como el ser que busca y el que ha buscado. Están dentro de Dios, están ligados, unidos uno al otro. Dios hará con que se encuentre mutuamente. Dios, permíteme descubrir. Y así hacemos esta oración afirmativa. Pero cuando comenzamos a hacer la oración, puede pasar de una persona, porque nosotros tenemos nuestros conceptos, prejuicios, limitaciones mentales. Comenzamos a hacer esta mentalización y de nuestro interior viene una voz, un pensamiento que va al revés de eso que estamos mentalizando. Estamos mentalizando, Dios es el todo de todo, Dios posee todas esas cosas, no es posible que el empleo de que necesito no esté en las manos de Dios. Y ahora la persona puede casi que escuchar una voz que le dice, no está fácil para nadie. Las cosas están difíciles, vivimos en una recesión, por ejemplo. Escucha, ahora con esta pandemia la gente está perdiendo empleo y usted piensa que Dios ya dejó empleo para usted. Y usted escucha como si fuera una voz que te contesta de una manera negativa. Y a veces la persona piensa, entonces, ¿por qué yo no soy una persona sin fe? Pero eso no es verdad. Todos nosotros tenemos fe. La fe es el hábito mental. La palabra fe no es creencia, sino que es una palabra que tiene su origen fidelis, que es fiel. Entonces, fe es la fidelidad a un pensamiento, a un concepto, a un sentimiento. Entonces, nosotros debemos tener esta comprensión de que cuando estamos haciendo una oración y viene de nuestro interior algo que contradice aquella mentalización, eso no es un proceso negativo. Las palabras son negativas, pero el proceso no es negativo. Es decir, son cosas que ya estaban allí en el fondo de su mente, pero usted muchas veces no se daba cuenta. Y cuando comienza a hacer la oración, es como está trabajando con una computadora, con el Windows, y estamos trabajando y ahora usted va a salvar o grabar un archivo y el sistema operacional le pide un nombre para ese archivo y usted piensa, bueno, voy a llamar este archivo de A, letra A, le voy a poner el nombre de A y entonces sigo trabajando. Otro día voy a hacer otro archivo y voy a grabar, él me pide el nombre, voy a llamarlo de A o de B o de C que sea, pero igual ya tenemos un archivo C, vamos a grabar otro llamado C y el sistema Windows va a decir, pero ya existe el archivo C, desea sustituirlo, reemplazarlo. Y entonces nosotros podemos decir sí o no. Con el computador es muy simple, basta apretar el botón y borramos el archivo viejo y ponemos un nuevo. Pero nuestra mente lleva un poco más de tiempo, pero el proceso es semejante. Usted, por ejemplo, en este ejemplo, la persona estaba buscando una colocación profesional, un trabajo, y su mente le pregunta, en su inconsciente hay un archivo de dificultades, que las cosas no son simples, que siempre es difícil para usted, que hay una recesión, que hay una crisis generalizada. Usted desea sustituirlo por de optimismo, de prosperidad, de protección de Dios. Entonces debemos decir sí,
Porque cuando comenzamos a hacer la oración, entonces escuchamos esta voz, debemos contestar, gracias a Dios, ahora sí, porque mi mente está siendo purificada, ahora sí tengo certeza, estoy seguro que se volverá realidad, que ya es realidad en el mundo de Dios ya estoy salvado. Entonces, este pensamiento va a reforzar y va a borrar los pensamientos de ilusiones que todavía estaban en el fondo de la mente. Este es el proceso de la oración. A veces, como dije, en el computador basta apretar un botón que borra todo, pero en nuestra mente nosotros somos los creadores del computador, por lo tanto somos superiores a él y tenemos esta cuestión que es más difícil borrar pensamientos, principalmente los sentimientos grabados con fuerte emoción. Por eso debemos hacer la oración continuamente. Además del esfuerzo, también es necesario la acción. Debemos tener el esfuerzo para hacer la oración, el esfuerzo para nos perfeccionarnos, y la acción. También es necesaria la acción después de la oración. La oración no se concretizará si está ausente la acción. Por más que alguien ore intensamente pensando, el arroz está cocido, la comida está lista, esto nunca sucederá si no se prepara el arroz y se lo pone en el fuego. Por lo tanto, la oración solo fructificará cuando la acompañan el esfuerzo y la oración. La oración no exime de la práctica de otras acciones. Sin embargo, sin la oración no habrá el inicio de la acción, porque el pensamiento que se aloja en el fondo de nuestra alma es la fuerza motriz de nuestras acciones. Si nosotros creemos que estamos bajo la orientación de Dios, debemos escuchar su orientación y debemos poner en práctica aquello que Él nos propone. Muchas veces la persona está con por ejemplo, una situación financiera, pide un nuevo recurso a Dios o mentaliza este recurso y alguien le invita para hacer un trabajo y piensa, ahora que yo necesito que Dios me mande una ayuda y alguien me invita, un amigo, un conocido, me pide para hacer un trabajo, no tendré tiempo para buscar aquello que necesito, pero aún así sí va a hacer el trabajo y se da cuenta que después este amigo, por gratitud, le da una cuantía en dinero, recibe esta plata, porque practicó la acción, porque Dios, en el mundo de Dios no hay dinero, no podemos pedir dinero para Dios, porque allí no hay ningún tipo de dinero, no hay dólar, euro, real, peso, bolívar, no existe ningún tipo de dinero en el mundo de Dios. Entonces, cuando nosotros visualizamos aquello que queremos realizar, Dios va a enviar algún medio para que nosotros realicemos, pero tenemos que tener esta atención y poder poner en acción nuestra vida, que es la propia presencia de Dios en nuestro interior. Orar por la oración correcta. Sobre la oración correcta nos encontramos con el tema de la necesidad o no de fe en Dios. En verdad, oración es un término específico utilizado por quien cree en Dios y Buda. Es casi imposible imaginar un ateo que ora. Sin embargo, conforme la interpretación sobre la oración en el sentido lato, del capítulo anterior, toda afirmación energética proveniente del fondo del alma por sí sola es una oración. Por lo tanto, cuidado con las palabras que usamos en el cotidiano. A veces la persona se queda 30 minutos todos los días haciendo la meditación Shin-Sokan. Shin es Dios, entonces pensando en Dios, visualizando a Dios, y después, por ejemplo, una persona que está con deudas, lleva 23 horas de 30 minutos haciendo deuda Sokan.
es decir, pensando en la deuda. Debemos tener cuidado con las palabras energéticas, con los pensamientos, todo eso que usamos en el cotidiano. Si vamos a pensar en prosperidad, debemos bendecir la gente, ver todas las personas como personas prósperas, porque nosotros, nuestra vida es unida a la vida de nuestros hermanos. Nosotros pensamos que el otro puede fracasar, y eso es lo mismo de decir que yo también es posible que yo venga a fracasar, pero la verdad es que nosotros somos hijos de Dios que solamente conocemos el suceso si así lo reconocemos en nuestra mente. Por lo tanto, en la práctica, todas las personas oran conscientemente o no. Apenas para que esta oración sea correcta, es indispensable que la persona sepa distinguir entre lo que es equivocado y lo que es correcto. Eso es fundamental, que es equivocado, que es correcto. Aquí en las calles de la ciudad de São Paulo, aquí en Brasil en general, nosotros vemos, por ejemplo, carteles: traigo la persona amada en 5 días. Traigo la persona amada. Hago trabajos espirituales, hago trabajos para traer la persona amada. Y eso es un tipo de práctica espiritual inferior. Incluso yo pienso que es dudable que tengan ese poder de traer a alguien. Pero la persona que pide, porque como hay mucho, yo pienso que ganan mucha plata, porque se ponen a trabajar con eso y hay tanta gente. Si no hubiera la gente no los consultase, seguramente ya habría desaparecido este tipo de cosas. Pero hay mucho. Entonces, no sé si tiene este poder o no. Yo pienso que no de manera general, pero la gente que lo busca, esta sí se queda atrapada en sus propias ilusiones, porque está intentando sacar la libertad de otra persona. Nosotros, la oración correcta es reconocer el otro como hijo de Dios, incluso en esta parte de amor, de esa parte sentimental. No, si una persona se fue, hay que bendecirlo, hacer la oración para que sea feliz. Hay mucha gente: perdí mi novio, se fue, un chico que yo amé, una chica, y no logro olvidarlo. Entonces, haga la oración para bendecirlo. Muchas gracias, usted fue un ángel que pasó por mi vida solamente para bendecir mi espíritu y no para se casar conmigo. Sigue tu camino, Dios lo bendiga, sé feliz. Eso es una manera de liberar su propia mente, liberando a la otra persona. Y así su mente se abrirá para que venga la persona correcta, la persona que pueda realizar un matrimonio feliz y puedan realizar muchas cosas en el rumbo del crecimiento espiritual. Por ejemplo, si una persona está convencida de que su esposo es un elemento malo, ella está orando: mi esposo es malo. Pero Dios efectivamente habrá creado un esposo malo. Este tipo de pensamiento es una oración y debemos tener mucho cuidado. Todos los días haga la oración para bendecir los familiares. Comenzamos así hoy nuestro estudio: bendecir todas las personas, incluso aquellas personas que tenemos un relacionamiento difícil. Hay una persona en el libro, ese libro ya está traducido al español, que es Lecciones para el Cotidiano, que hay un relato de una persona que fue a la academia de Seichonoye y allí estaba el maestro orientando. Y él pidió la orientación en público y el maestro le enseñó. Él era un profesor de escuela. Y este profesor dijo: maestro, yo estoy aplicando la pedagogía de Seichonoye con mis alumnos y hay resultados verdaderamente maravillosos, y también mejoró mi salud, pero hay un problema que yo no logro resolver, que es que yo no me llevo bien con mi esposa. Él había se casado con ella en un sistema de adopción que él pasaba a pertenecer a la familia de ella, porque ellos no tenían heredero varón. Entonces, para que pudiera continuar con el apellido de la familia, él fue como heredero. Entonces su apellido pasó a ser el apellido de la familia de la esposa. Entonces ella era la verdadera heredera, y él pensaba: porque los japoneses, no sé si todavía es así, pero tenían el hábito de entregar un sobre con su sueldo para la esposa que administraba todo. Pero él siempre sacaba una parte, porque pensaba: si ocurrir que yo sea expulsado de casa, por lo menos tendré un poco de dinero para pagar
alquiler durante algunos meses y así siempre ahorraba separado el dinero y tenía una cuaderneta de ahorro donde ponía este dinero. Y por otra parte, su esposa se presentaba como una persona muy arrogante y él comenzó a estudiar a Seichonoye y pensaba, si mi esposa leer este libro de Seichonoye, todo se volverá mejor y seremos felices. Y intentaba que ella comenzase a leer el libro, le invitaba, le proponía que leyese y ella le contestaba porque era muy arrogante. Si a usted le gusta, no estoy segura que es una buena literatura. Y en la academia dijo el maestro, yo no me llevo bien con mi esposa. Y el maestro simplemente dijo, entonces simple, comience a llevarse bien. Y él recibió aquello como si fuera agua fría, una cascada de agua fría en su cabeza. Y pensó, sí, es el natural, la persona se casa para ser feliz, para se llevar bien. Entonces, él, durante aquel choque, tomó la decisión y escribió una carta, aún en la academia escribió una carta para su esposa, porque estaba participando del seminario, envió una carta pidiéndole perdón y mandó dentro del sobre la cuaderneta de ahorro pidiendo perdón. Yo soy con usted, él dijo. Y envió, y en este mismo momento la esposa comenzó a pensar, ¿cómo yo soy arrogante? Mi esposo siempre me propone porque lea el libro y comenzó a leer y se dio cuenta que era una enseñanza maravillosa y se volvió también adepta del Seichonoye. Cuando ella cambió antes de recibir la carta, antes de recibir la cuaderneta de ahorro, ella cambió y así el hogar se volvió un hogar feliz. Entonces debemos en el hogar reconocer que hay personas maravillosas. Si hay alguna persona difícil, alguna persona que por más que intentemos ver como persona maravillosa, no se presenta como persona maravillosa, es una persona que nos hace rabia, que nos enoja, esta persona está reflejando nuestro propio interior. Agradezca a esta persona porque está de una manera o de otra contribuyendo para su purificación espiritual. Como Dios es verdad, si la persona tiene fe correcta de que Dios es la fuente, el origen de la totalidad de las cosas, sabrá que Dios no creó el mal, la enfermedad, la muerte, nada que cause tristeza o sufrimiento a las personas. Si realmente esta persona comprende esto, sabrá que por peor que sea el fenómeno aparente, esto no es la imagen verdadera. Eso debemos entender nosotros. Aquí llegamos al capítulo 27. La oración debe ser ferviente y sincera. Y eso es algo que ejercitamos también, aunque en el comienzo no logremos que la oración sea ferviente, pero debe ser, eso sí podemos hacer, una oración sincera. Y así que vamos ejercitando, ella se volverá ferviente también. La oración no es una simple técnica ingeniosa, sino una práctica religiosa que envuelve la totalidad de la persona. Por eso, los simples deseos no se atienden. Quiero esto o aquello. Supongamos que un hijo le pida a su padre un automóvil. Aunque ese padre goce de buena situación, no atendrá de inmediato el pedido porque esto podría ser peligroso. Será necesario que el hijo obtenga su permiso para conducir autos. Tener un carro antes de obtener la licencia será inútil. Entonces, que el maestro Seicho Taniguchi nos está enseñando aquí es que todo lleva un tiempo y que hay el tiempo también correcto para que las cosas sucedan. A veces es un deseo prematuro, todavía no tenemos madurez para recibir aquello. Entonces Dios espera el tiempo propio, el tiempo correcto para que nosotros podamos recibir. Entonces, para lograr lo que se desea antes, es necesario estar capacitado para ello. Originalmente el hombre es hijo de Dios y es capaz de todo, pero esta capacidad debe
debe manifestarse fenoménicamente en la forma de competencia y habilidad. ¿Cómo obtener competencia? Solo hay un camino: dedicación y esfuerzo. Hasta lograr el permiso es necesario entrenamiento. Además es necesario esfuerzo para mantener buena salud y también habituarse a respetar las reglas del tránsito. También aquí en Brasil tenemos un señor, un profesor de Seichonoye, llamado Yokoyama. Yo no sé cómo se dice eso en español, porque pastel en portugués es una cosa salada que se hace frito, no sé, pero entonces él tenía una pastelería que hace este tipo de comida, una comida rápida, y llegó a salir en la revista, una revista no de Seichonoye, salió una revista Veja, es una revista, la más grande revista de Brasil, más grande circulación, y siempre salen los mejores restaurantes de la ciudad y también de comida rápida también, y allí estaba como los mejores pasteles, que no son pasteles como en español, no es una cosa dulce, es una cosa salada, frita, que no sé cómo, seguramente hay una palabra en español, perdón, pero yo no sé, pero salió como la mejor pastelería de São Paulo. Algunas veces salió y siempre está lleno de gente, tiene varias tiendas. Y un día el profesor aspirante de la sede internacional, Fernando Nodera, estaba hablando sobre Yokoyama y decía, él y su hermano comenzaron a hacer la oración porque tenían dificultades, querían prosperar, hacían la oración, y también ofrecían muchas revistas de Seichonoye para salvar a las otras personas, para llevar el mensaje de Seichonoye, Entonces, eso los hizo prosperar, la oración, la fe y la dedicación a sus semejantes. Eso es una realidad. Comenzaron a tener ideas, comenzaron a trabajar, tener oportunidades, y así prosperaron mucho. Pero una cosa que no podemos olvidar, que no es simplemente hacer la oración, porque visitando este restaurante de ellos, allí es todo muy limpio, el servicio es maravilloso, todo hecho con mucho cuidado, con mucho criterio, todo, vemos la cocina, es todo de vidrio, entonces uno llega y puede ver, porque en este ramo de negocio aquí en Brasil, de pasteles, que hay muchos lugares que hay mucha suciedad, cosas sucias, falta de higiene, y allí no, y podemos ver todo abierto, y así trabajan rápido. Hay un entrenamiento de los colaboradores, no sé si es un entrenamiento o tiene un criterio muy riguroso para elegir la persona que va a trabajar. Nos atiende siempre sonriente, sentamos, hacemos los pedidos, 2 minutos recebemos. Entonces no basta la persona pensar, voy a hacer la oración, y como una persona quiere se volver un médico, un gran médico. Hay que estudiar mucho, hacer la oración y estudiar, y además de estudiar, como en este caso de médico, pedir la intuición de Dios para que lo oriente, porque la medicina es una arte también, o si la persona se vuelve un ingeniero, o cualquier cosa que sea, hay que siempre recibir la orientación de Dios y trabajar, estudiar, porque si una persona quiere prosperar, seguramente tendrá que renunciar a muchas cosas. El maestro escribe que la vida es como un restaurante de precio fijo, entonces hay que pagar, todos tenemos que pagar con nuestro esfuerzo, con nuestra capacidad. La persona que quiere desarrollar su personalidad tendrá que leer muchos libros, practicar meditación, tendrá que desarrollar su raciocinio para que esto permita el desarrollo de la personalidad. Lo más importante es que el pedido sea ferviente y sincero. No es recomendable orar solo para ver lo que sucede, como que desafiando a Dios en una prueba, ni orar pidiendo algo no muy necesario o superfluo, porque la propia persona, cuando está consciente de que el pedido no es algo estrictamente necesario, ella misma termina colocando una barrera
para su concretización. Entonces así debemos tener esta visión de aquello que no es necesario, aquello que va a contribuir para nuestro desarrollo espiritual, para el desarrollo de la familia, de la patria, de la sociedad y de la humanidad, aquello que no quita la libertad de otra persona, aquello que no está en el tiempo correcto para recibir, son cosas fundamentales para que sepamos lo que es una oración correcta. También el maestro Seicho sigue. Al contrario, cuando ella desea fervorosamente alguna cosa, está dispuesta a obtenerla, aunque enfrentando 1000 obstáculos, hará cualquier cosa para alcanzar su objetivo. Abstención del té, de la sal, promesas, todo. Esta es la figura de una persona cuyo deseo ardiente y sincero es representado en una acción práctica. Entonces, así nos vemos que debemos poner toda nuestra vida en la oración. Y en esta situación, sea cual sea su deseo, su acto contribuirá de alguna manera para concretizar la oración. Especialmente la oración ferviente, solicitando protección espiritual, suele lograr la sensibilización y el apoyo de parte de los espíritus. Al respecto, hablaré más adelante en otro capítulo. Él habla incluso de esa parte de la protección de los espíritus. Incluso nuestros antepasados también, cuando se dan cuenta de nuestro esfuerzo, de nuestra dedicación, sinceramente se presentan para orientar, para ayudar. Por eso las personas que cuando comienzan a trabajar por el movimiento de Seicho no Ye se dan cuenta que su capacidad comienza a aumentar, porque los espíritus elevados se acercan para ayudarla, porque es un gran ideal y la persona salió de su situación de ilusión para transmitir la luz del camino para otras personas. Y ahora vamos a comenzar vamos a contestar algunas preguntas de personas que acompañan nuestro programa y que nos envían varias preguntas. Entonces vamos a ver algunas preguntas que podemos aclarar para las personas. ¿Cómo puedo orientar a una mujer de más de 54 años que me comenta que se le mueven los dientes y está perdiendo hueso dental? Además que que ha tenido bastantes pérdidas de piezas en la dentadura. Los dientes representan la familia, también representan los antepasados. Se pierde la parte de los huesos, debe comenzar a dedicar oración a los antepasados, porque si los dientes son una familia, incluso mi hermano odontólogo, cuando va a hacer una dentadura para una persona, va a comprar una familia de dientes, entonces representa la familia. Entonces hay que hacer la oración para los antepasados que sostienen la familia. Y también perdonar y agradecer a sus parientes, a sus hermanos, papá y mamá, la gratitud, la reconciliación con la familia y gratitud a los antepasados. Eso que está representado en este programa de los dientes. No sé si eso es una cosa universal. Aquí en Brasil es muy común, la persona sueña que perdió un diente y a veces sucede fallecer alguna persona de la familia. Entonces se representan los familiares, problemas así, si la persona tiene una buena higiene bucal, porque también hay este punto, mucha gente pierde los dientes porque no los cuida, pero si hay un problema, así como ese problema de pérdida de los huesos, todo eso ya es otro tipo de problema. Seguramente es necesario que comience a dedicar la oración a los antepasados. Las personas que están llegando, todavía están conociendo Seicho no Ye, nosotros hablamos mucho de esa parte espiritual, dedicar la oración a los ancestros, porque nuestra vida es como un árbol, podemos decir de una manera alegórica, que nuestra vida es un árbol y que el suelo es Dios, las raíces son los antepasados, después la parte del cuerpo del árbol, en portugués decimos tronco, no sé cómo se dice en español, pero esta parte del tronco del árbol son los padres y nosotros somos las ramas y los frutos. Si las ramas se desarrollan es porque la raíz está fuerte y está transmitiendo los
nutrientes. ¿Y cómo hacer para que estas raíces puedan recibir los nutrientes, que que las puedan volverse cada vez más fuertes? La manera es dedicarles la oración. Dedicar la oración leyendo la sutra sagrada, lluvia de néctar de la verdad. A través de las palabras de la verdad, los espíritus alcanzan cada vez más libertad espiritual y comienzan así a tener poder, cada vez más poder sobrenatural para ayudar a sus descendientes. Incluso en mi libro, acaba de ser publicado un nuevo libro de mi autoría, el libro Santuário Roso, Templo da Cura Divina, está en portugués, Santuário Roso, Templo da Cura Divina. En este libro yo hablo de la importancia del Santuário Roso aquí de Brasil, que ustedes pueden mandar los registros espirituales para que sus antepasados puedan recibir las oraciones, puedan recibir la lectura de la Sutra Sagrada por los oficiantes de la Academia de Entrenamiento Espiritual todos los días, 5 veces por día, sin faltar ningún día, día de Navidad, Año Nuevo, todos los días, 5 oraciones por día por los oficiantes de la academia. Entonces, para que ustedes tengan sus ancestrales, sus ancestros recibiendo la oración, pueden enviar aquí para Brasil, incluso ahora, porque como la sede de Seichonoye, por cuenta de muchos países y aquí en algunos estados están cerrados, aquí en Brasil está cerrado, pero pueden enviar incluso por internet, pero pueden también buscar los dirigentes y enviar los registros espirituales para que sus antepasados reciban la oración. Pero también enseñamos a la gente que haga oración en casa, en el hogar. Debemos invitar a los antepasados a leer con gratitud la Sutra Sagrada, lluvia de néctar de la verdad. Hay que fijar un horario para que estos espíritus puedan participar de la oración, porque el mundo espiritual no es un mundo de pereza donde se queda simplemente descansando, sino que los espíritus trabajan, estudian. Hay que tener un horario fijo para que ellos sepan cuándo deben venir para recibir la oración con sentimiento de gratitud. Entonces leemos la Sutra Sagrada para ellos, y es importante cuando vamos a leer explicar el sentido de la Sutra Sagrada, diciéndoles que la Sutra Sagrada no es una escritura extraña, que trae la misma verdad de la fe, de la religión que ellos practicaron cuando todavía vivían en este mundo, que recibieron de sus padres, de sus antepasados. Es la misma verdad con un lenguaje contemporáneo. Eso debemos explicar y leer con sentimiento de gratitud. Debemos invitar a los espíritus por el apellido de papá y mamá, la persona casada, papá y mamá de su cónyuge, entonces suegro y suegra, esos 4 apellidos, y también el nombre completo de la persona que fallecieron hace menos de 50 años. Más de 50 años es porque ya son espíritus veteranos, no necesitan tanto que sean invitados en separado, pero se quiere, no hay ningún problema. Como también estos apellidos y nombres deben ser enviados al Santuário Roso do Brasil, y también deben invitar ahí sí, aunque ya tenga pasado más de 50 años, las personas que tuvieron muerte violenta, personas que fallecieron en guerras, personas que fallecieron por suicidio, personas que fueron asesinadas, personas que tuvieron accidentes. Entonces debemos invitar a esos espíritus llamando por su nombre, aunque ya tengan pasado más de 50 años, y dedicarles la lectura de la Sutra Sagrada. Y de esta manera, entonces, estos problemas relativos con esa práctica espiritual seguramente se sanarán. Estos problemas de huesos, de manera general, todos los huesos del cuerpo, tienen que ver con antepasados. La parte de la columna vertebral, la columna son una sucesión de huesos. Entonces, como se fueron varias generaciones de la familia. Los huesos más altos
de la columna cervical representan los antepasados más cercanos, y aquellos de la parte más baja de la columna son los espíritus más lejanos, los antepasados que vivieron hace muchas generaciones. Pero de manera general la columna y los huesos representan los antepasados, como también personas se vuelven sanas cuando comienzan a dedicar oración para sus antepasados, a veces de cáncer, algunos tipos de cáncer, varias enfermedades que nos logran la cura con la medicina, pero encuentran en esta parte espiritual. Vamos a ver más una pregunta: ¿Cómo se podría orientar a un hombre de cerca de 50 años que padece de esclerosis múltiple? La padece desde los 22 años y se le dio cuenta en el viaje de novios. Desde entonces ha tenido problemas, pero ahora tiene bastantes crisis. Este problema de esclerosis múltiple también es un problema que está relacionado con esta parte espiritual, con los antepasados. Entonces es importante que esta persona también haga la oración para los antepasados. Todos los problemas degenerativos tienen que ver con esta parte espiritual. Es importante también que él haga la oración, dedique oración a sus antepasados, y que lea la Sutra Sagrada no solamente para la iluminación de sus antepasados, sino que para su propio despertar espiritual. Y investigar si no hay personas que fueran asesinadas, o también personas cuyo no se sabe dónde está su tumba, que fueran abandonadas. Entonces buscar dónde están estos antepasados. Si no encontrar, también no hay que sufrir, pero haga una investigación si hay personas que sufrieran mucho, que fueran asesinadas o cosas así. Y también hay que... por otra parte, esta persona lleva en su propio interior un sentimiento de autodestrucción, de autocastigo. Seguramente es una persona de espíritu desarrollado, pero con una autocrítica muy severa que trajo de otras existencias este concepto de que es pecadora. Por lo tanto, es fundamental leer el libro La humanidad existente de pecado para sacar esta idea de pecado del fondo de las capas más profundas de su subconsciente. Es necesario hacer la oración, practicar la meditación Shinsokan y despertar para sacar este concepto de autocastigo. Porque vea, las enfermedades degenerativas son un proceso en que el propio organismo va destrozando a sí mismo. Entonces es una autodestrucción. Por lo tanto, en el fondo de la mente de estas personas que sufren de este tipo de problema, en particular de esta persona, seguramente hay un sentimiento de autodestrucción. Por lo tanto, es importante que haga la oración, que entienda que es hijo de Dios, que no es pecador, porque la persona a veces tiene el carácter muy desarrollado, un sentido así de mucha justicia, y exige mucho de sí mismo. Entonces esta persona también trajo de otras vidas la idea de que para purificación del pecado es necesario el sufrimiento. El sufrimiento es sí un camino para purificar los karmas, pero no es que Dios nos impone, sino que es algo que nosotros traemos en nuestro propio interior. Entonces es necesario que hagan la oración, que hagan que comprenda, que estudie esta verdad de que el ser humano no es pecador, sino que somos hijos de Dios. Ese es un punto fundamental y un punto que no es fácil de comprender en la enseñanza de Seicho no Ie, pero es necesario que busque este despertar, esta comprensión de que no hay pecado, leer la Sutra Sagrada muchas y muchas veces con énfasis en el capítulo pecado, también leer el libro La humanidad exenta de pecado, que son cientos de páginas
nos hablando de manera lógica la existencia del pecado, pero hay un lenguaje lógico, pero no es a través de la lógica. También de la lógica vamos a entender, pero hay que buscar el despertar espiritual. Por lo tanto, no es un libro para leer una vez, entendí y lo pone en la estantería, sino que es un libro para estudiar, para meditar. Incluso muchas personas hacen transcripción para que eso se quede registrado en el fondo de su existencia, porque la literatura de Seiichi Noye no es simple literatura para conocimiento, sino que es una literatura para llevarnos al despertar espiritual. Es una literatura para que nosotros podamos entender nuestra verdadera naturaleza. Por lo tanto, esta persona es fundamental que aprenda, si todavía no lo sabe, aprenda a practicar la meditación Shinsokan. Leer el libro La humanidad exenta de pecado para profundizar esta comprensión de que no es hijo de Dios, nuevamente, que es pecador, que no tiene esta naturaleza de pureza del hijo de Dios, y nuevamente practicar siempre la meditación Shinsokan para buscar este despertar profundo y verdadero que seguramente hará con que, si llega a ese punto, hará con que su vida cambie. Pero de todas maneras, aunque no llegue la comprensión profunda para cambiar eso, por lo menos va a caminar en la dirección de purificar todos los karmas y llegará a un punto de grande iluminación. Por lo tanto, esta búsqueda de esta comprensión de la inexistencia del pecado es el camino para una persona que sufre de un problema de esclerosis múltiple, y la parte de los antepasados, como dije, porque puede hacer que tenga antepasados que están sufriendo, todavía siguen en ilusión del mundo espiritual. Entonces dedicarles oración con sentimiento de gratitud, porque muchas personas llegan a Seiichi Noye y piensan que, como reciben la orientación que hay que dedicar la oración a los antepasados, piensan que están sufriendo por cuenta de ilusiones de los antepasados. Pero la verdad es que nosotros somos hijos de Dios. De igual manera, los antepasados también son hijos de Dios. Pero si están en situación de sufrimiento en el mundo espiritual, es que igual a nosotros que sufrimos aquí, no ha despertado en el mundo espiritual. Entonces vamos junto con ellos a hacer la oración de gratitud para que ellos desperten, y con aún más gratitud, porque gracias a ellos tendremos la oportunidad de tener más contacto con la verdad. Cuando leemos la Sutra Sagrada, la primera persona que recibe la oración somos nosotros mismos. Hay mucha gente que llega a Seiichi Noye y damos orientación para orar para sus antepasados, y piensan, pero no es mejor que yo haga la oración para mí, que me fortalezca. Y yo suelo decir, sí, pero cuando está orando para los antepasados, está orando para usted misma. Y también porque se hace esta pregunta, porque no comprendió que la vida, su propia vida con la vida de los antepasados, son solamente una vida. Y eso es importante que uno entienda. Hacer esta oración a los antepasados, si tiene tiempo, posibilidad, hacer más de una vez por día, pero por lo menos una vez por día debe leer la Sutra Sagrada y estudiar el libro La humanidad existente de pecado, para sacar esta idea de pecado, porque esta transmigración del karma de una vida hacia la otra es una manera de purificación del pecado. Pero esto se pasa con personas que llevan mucho la idea de que el sufrimiento que va a purificar la vida. Pero la verdad, lo que va a purificar la vida es el despertar. El propio sufrimiento es un mecanismo de las leyes mentales para llevar a la persona al despertar espiritual. Pero podemos llegar al despertar espiritual sin sufrimiento. Eso es que es fundamental. Cuando mi mamá falleció, yo desde niño tengo muchos sueños espirituales, y cuando son muy reales yo entiendo que son sueños reales. Son muy realísticos, yo entiendo que son reales, que son encuentros espirituales. Y tuve
un sueño que yo llegué para hacer una charla y allí estaba mi mamá y yo le pregunté, mamá, pero usted está aquí, no tiene sus quehaceres allá en el mundo espiritual, porque sabía, aunque ella estuviese allí, yo sabía que ella ya estaba viviendo en el mundo espiritual, no es un sueño así que como una recordación de cuando ella vivía aquí. Y hice esta pregunta y ella me dijo, pero yo estoy aquí trabajando, estoy a servicio, estoy trabajando, porque Jesucristo trajo el camino de la redención. Pero ahora nosotros del mundo espiritual estamos trabajando con toda fuerza junto a la tierra para transmisión, para ayudar a ustedes que todavía viven en este mundo, para ayudar a ustedes, para que la gente, toda la humanidad sepa o conozca esta enseñanza de la redención sin sufrimiento, que es Seicho no Ye. Entonces este camino de la redención sin sufrimiento, nosotros no podemos, si el sufrimiento es un camino para llevar al despertar espiritual y finalmente a la redención del alma, nosotros podemos alcanzar el despertar por el amor y por la comprensión de la verdad. Y cuando dedicamos oraciones a los antepasados, cuando leemos la verdad, estamos haciendo vibrar Dios en nuestro interior. Entonces ahora les invito para que hagamos una oración, y entonces quedan todos, a las personas que quieran pueden estar en posición de oración con las manos juntas, cerrar los ojos. Aquellos que no deseen pueden simplemente cerrar los ojos y acompañar mentalmente. Oración para vivir con Dios. Oh Dios, que habitas en mi interior, orienta cada uno de mis actos y pasos de acuerdo a tu voluntad y manifiesta en mí tu imagen perfecta. Elimina de mí todos los comportamientos y hábitos indignos de un hijo de Dios. En este momento, el Espíritu de Dios fluye hacia mi interior y me purifica, elimina todos los pensamientos y sentimientos que no son dignos de un hijo de Dios. El Espíritu de Dios llena a todas y cada una de los cuartillones de células de mi cuerpo. Ellos viven de acuerdo a la voluntad de Dios, se mueven de acuerdo a la voluntad de Dios y realizan las funciones fisiológicas conforme la voluntad de Dios. Con Dios yo mentalizo solo el bien y el amor, y solo siento bondad y amor. Mi carne, mis huesos, mis órganos internos y todo mi ser son vida de Dios. Le agradezco profundamente a Dios. Podemos deshacer la posición de oración del libro Mis oraciones del Sagrado Maestro Masaharu Taniguchi, donde hay estas y muchas otras oraciones, y así podemos orar, orar como estudiamos hoy, es declaración de la vida, para que podamos hacer vibrar esta vida de Dios en el universo, haciendo con que nosotros y toda la humanidad sea más feliz. Agradezco a todos por poder compartir un poco de mis estudios de la enseñanza de Seicho no Ye. Muchas gracias a todos, bendiciones a todos. Muchas gracias, muchas gracias.